segmentos múltiples. En las estrategias de segmentos múltiples se identifican como mercado meta dos o más grupos de clientes potenciales. Se genera una mezcla de marketing para llevar a cada segmento a lo que realmente necesita. Aquí estaríamos viendo estas estrategias de mercado meta. Por ejemplo, la primera tendríamos de agregación. Al adoptar una estrategia de agregación del mercado, también conocida como estrategia de mercado de masas o estrategia de mercado indiferenciado, el vendedor trata todo su mercado como un solo segmento. Los miembros de un mercado congregado se consideran semejantes en lo que respecta a la demanda de un producto. Es decir, que los clientes están dispuestos a hacer algunas concesiones en aspectos menos importantes con el fin de disfrutar del principal beneficio que ofrece el producto. En esta situación, el mercado total es la meta de la empresa. Por lo tanto, la gerencia puede establecer una sola mezcla de marketing y llegar a la mayoría de los consumidores del mercado completo. Un ejemplo clásico sería el que tiene Coca-Cola, porque Coca-Cola no está segmentado exclusivamente para niños o para adolescentes o para adultos o para personas de clase media o para regiones solamente urbanas, sino su mercado su mercado meta es todo a la vez. Luego estaríamos hablando ya estrategias de un solo segmento, ya no del ámbito general. Esta estrategia de un solo segmento, también llamada estrategia de concentración, consiste en elegir una meta, o sea, un grupo meta en el mercado total. Se hace una mezcla también de marketing, o sea, se hace una campaña de marketing para llevar a este segmento único el producto o servicio que deseamos. A veces una campaña quiere concentrarse en un solo segmento del mercado en lugar de enfrentar muchos competidores en un mercado más amplio. Posteriormente estaríamos viendo estas estrategias ya no de un mercado general o de un solo segmento único, sino de segmentos múltiples. Probablemente este sea el más común en la actualidad. En las estrategias de segmentos múltiples se identifican como mercado meta dos o más grupos de clientes potenciales. Se genera una mezcla de marketing, una campaña de marketing para llegar a cada segmento. Así, los esfuerzos van dirigidos a determinada población y a varios grupos de población y no solamente a un único. Luego, posteriormente, tendríamos que tomar en cuenta en la segmentación las pautas para la selección de un mercado meta. Existen unas ciertas normas que podríamos tomarlo en consideración. La primera, por ejemplo, la primera norma, en la primera norma, el mercado meta debe ser compatible con los objetivos de la imagen de la organización. Durante muchos años los vendedores se resistieron a distribuir sus productos a través de otras nuevas plataformas, por ejemplo, como supermercados, todo eso, e incluso tener descuentos, pero posteriormente ya la gente paulatinamente se dieron cuenta que podían llegar a más gente todavía. Entonces tenían que coordinar esa filosofía de la empresa propiamente con la del marketing o con las campañas de marketing al momento de segmentar. La segunda norma como pauta para la selección de un mercado meta es hacer concordar la oportunidad de mercado representada por el mercado meta y los recursos de la compañía. Entonces también no solamente estaría inmerso la filosofía, sino los propios recursos del mismo. A la larga, los negocios deben generar una ganancia para sobrevivir. Esta afirmación es tan obvia que se traduce en nuestra tercera norma de selección del mercado. Esto es una organización que debe buscar mercados que generan un volumen de ventas suficiente a un costo lo bastante bajo como para arrojar ingresos que justifiquen la inversión requerida.
Y la cuarta norma es que una compañía debe buscar un mercado en el que los competidores sean pocos o débiles. Un vendedor no debe entrar en un mercado saturado por la competencia, salvo que tenga una ventaja abrumadora que le permita llevar clientes de las otras empresas, o sea, llevarse sus clientes de las otras empresas. Por lo tanto, de esa manera, la segmentación nos va a posibilitar saber muy bien qué mercado meta estaríamos abordando y de qué manera, y tomando en consideración todos los elementos anteriormente mencionados. Vamos a ver ahora esto del posicionamiento. Luego de identificar los segmentos potenciales y elegir uno o más como meta, el vendedor debe decidir qué posición perseguir. Una posición es la manera en que los clientes actuales y posibles ven un producto, una marca o una organización en relación a la competencia. Entonces, ahí estaría como punto de referencia la competencia. Esto para simplificar la toma de decisiones, los individuos formulan posiciones mentales para productos, marcas y organizaciones. Con frecuencia, estas posiciones se basan en un solo atributo o en una experiencia limitada, porque los consumidores pocas veces están dispuestos a invertir mucho tiempo y esfuerzo en la decisión de compra. Como la posición de un producto es crucial para su evaluación, las empresas hacen grandes esfuerzos por influir en la formación de posiciones. Prácticamente hay tres pasos en una estrategia de posicionamiento, acá como estamos observando en la gráfica. En el primero de los casos sería el de elegir el concepto de posicionamiento. Para posicionar un producto o una organización, el vendedor debe empezar por determinar qué es importante para el mercado meta. Entonces, se realizan estudios de posicionamiento para saber cómo ven los miembros de un mercado meta los productos o las tiendas de la competencia en las dimensiones importantes. Los resultados de esta investigación se basían en un mapa de percepción que sitúa la marca u organización en relación con sus alternativas en la dimensión en que se traten. Luego estaríamos hablando de diseñar a la dimensión o característica que mejor comunica la posición. Una posición puede comunicarse con una marca, un lema, la apariencia u otras peculiaridades del producto, el lugar donde se vende, el aspecto de los empleados y muchas otras formas. Sin embargo, algunas características son más eficaces que otras. Es importante no olvidar los detalles. De acuerdo con un asesor, los asientos para los clientes son vitales en las tiendas al por menor, porque son señales de que, de que al dueño les importa los compradores. Como el mercadólogo tiene recursos limitados, hay que tomar decisiones sobre la mejor manera de comunicar el concepto de posicionamiento que deseamos tener respecto a otras marcas, respecto a la competencia. Luego estaríamos hablando de coordinar lo que sería los componentes de la mezcla de marketing, de la campaña de marketing, para que comuniquen una posición congruente, aunque una o dos dimensiones sean las principales formas de comunicación de la posición. Todos los elementos de la mezcla de marketing, o sea, de los componentes de marketing, como el producto, precio, promoción y distribución, deben completar la posición pretendida. Muchos fracasos de productos son el resultado de un posicionamiento incongruente que confunde a los consumidores. Es importante entonces tener en cuenta el mismo. Con el tiempo las posiciones se desgastan también por falta de atención, se hacen menos atractivas para un mercado en el que cambiaron las necesidades o los gustos, o bien las usurpan los competidores también.
Cuando la posición de una empresa se desgasta y ésta trata de restablecer su atractivo, sería que practica el reposicionamiento, ya no el posicionamiento, sino el reposicionamiento para así nuevamente encaminar lo que quiere dar a entender con su producto o con su servicio a la gente en general. Si todavía no está claro, podríamos resumir que el posicionamiento es un producto. Es el posicionamiento de un producto es el lugar que ocupa en la mente de los consumidores en relación con los productos o marcas de los competidores. Es la percepción que los consumidores tienen sobre un producto en particular en comparación con otros productos similares en el mercado. El objetivo del posicionamiento es crear una imagen, una identidad única para el producto que lo diferencia de la competencia y lo haga atractivo y relevante para los consumidores. El posicionamiento de un producto implica definir y comunicar los beneficios únicos y distintivos que ofrece, así como la forma en que se diferencia de otros productos en el mercado. Esto puede basarse en características tangibles como la calidad, el precio o las características específicas del producto, así como en aspectos intangibles como la imagen de la marca, la reputación, los valores o la experiencia del cliente. Un posicionamiento eficaz implica identificar un segmento de mercado objetivo y comprender las necesidades y deseos de este segmento. Luego se desarrolla una estrategia de posicionamiento que comunica claramente los beneficios y la propuesta de valor del producto a ese segmento específico, de modo que se perciba como la mejor opción dentro de su categoría. El posicionamiento de un producto puede lograrse a través de diversas estrategias de marketing como la publicidad, el diseño de envases, la promoción, el precio, la distribución. Es importante destacar que el posicionamiento no se trata solo de cómo se percibe el producto, sino también de cómo se comunica y se refuerza esa percepción en la mente de los consumidores a largo plazo. Continuando con esto, estaríamos viendo lo que sería el pronóstico de la demanda del mercado. Recordemos que una condición para una segmentación útil es que los segmentos delimitados tengan el tamaño suficiente para producir ganancias. El potencial de un segmento se determina pronosticando cuánto comprará la gente. A continuación podríamos ver acá algunos métodos para pronosticar las ventas, como estaríamos observando el mismo acá. Pues hay muchos métodos para pronosticar estas ventas. Podríamos ver, por ejemplo, el análisis del factor del mercado. En muchas situaciones, la demanda futura de un producto se relaciona con el comportamiento de ciertos factores del mercado. Cuando esto es cierto, podemos pronosticar la venta futura estudiando este comportamiento. Básicamente, un análisis de los factores de mercado entrañan determinadas cualidades. En esto estarían los factores a medir y su relación con las actividades de venta. O sea, para sacar provecho del análisis de factores del mercado es necesario que el analista elija los mejores factores y reduzca al mínimo dichos factores. Los mejores factores son aquellos que varían de manera congruente con la demanda del producto pronosticado. Es preferible tener menos factores para simplificar la recolección de datos y los análisis. Podemos traducir el comportamiento de los factores de mercado en un pronóstico de la demanda con el método de derivación directa que se suele utilizar. Esto también estaría presente el análisis de la correlación, que es un perfeccionamiento estadístico del método de derivación directa. Es una medida de la asociación entre las ventas potenciales del producto y el factor del mercado que influye en ventas. También podríamos tener en cuenta la encuesta de las interacciones de los consumidores.
Una encuesta de las interacciones de los consumidores consiste en preguntar a una muestra de consumidores actuales o potenciales cuánto comprarían de cierto producto a determinado precio y durante un periodo futuro especificado. Algunas empresas interrogan a una muestra de consumidores del segmento meta acerca de las intenciones de compra y luego extrapolan los resultados y todo el segmento. Elegir una muestra representativa de los compradores potenciales puede ser un problema. Para muchos productos de consumo se requiere una muestra grande porque el mercado se compone de muchos grupos con diferentes hábitos de compra. El método puede ser costoso en tiempo y dinero. Además, tiene otra limitación importante. Como una cosa es que los candidatos tengan la intención de comprar y otra cosa muy distinta es que compren las personas. Entonces, las encuestas de intención de compra suelen arrojar una medida inflada del potencial del mercado, no algo bien real, o sea, bien específico. Estas encuestas son más exactas para pronosticar la demanda cuando hay relativamente pocos compradores actuales o potenciales y los compradores están dispuestos a expresar sus verdaderas intenciones de compra y también sus antecedentes muestran una relación coherente entre su conducta actual de compra y sus intenciones declaradas. Es más probable que se encuentren estas condiciones en un mercado empresarial, pero gracias a la tecnología actual se puede acceder a esta información relativamente fidedigna a través de diferentes fuentes en Internet, diferentes empresas que se encargan del mismo. Luego, otro método para pronosticar la venta sería el marketing de prueba. En un marketing de prueba, para pronosticar la demanda, una empresa comercializa un nuevo producto en una región limitada, mide las ventas y luego, a partir de esta muestra, proyecta las ventas del producto a una región mucho mayor. El mercado de prueba se utiliza para determinar cuando hay suficiente demanda de un nuevo producto para que sea viable. También sirve como base para evaluar las características del nuevo producto y otras estrategias de marketing. Otro método es las ventas pasadas y el análisis de las tendencias de esas ventas. Un método popular de pronosticar se basa completamente en las ventas ya pasadas que ya se han hecho. Los pequeños detallistas, los minoristas, cuyo principal objetivo es superar las cifras del año pasado, siguen esta técnica a menudo. En el análisis de venta pasadas, el pronóstico de la demanda es simplemente un cambio fijo de porcentaje aplicado al volumen alcanzado el año pasado o el promedio del volumen en los últimos años. Esta técnica es sencilla y barata para una empresa que opera en un mercado estable y cuya participación se ha mantenido constante durante varios años. Las ventas pasadas solas sirven para pronosticar el volumen futuro. Sin embargo, pocas compañías operan en ambientes que no cambian, por lo que este método es también un poco no tan fiable. El análisis de tendencias examina los datos de las ventas pasadas para calcular la tasa de cambio en el volumen de ventas y con este cálculo pronostican las ventas futuras. Un tipo de análisis de tendencia es una proyección a largo plazo de las ventas, por lo regular calculando con una técnica estadística llamada regresión. También tendríamos otro método que sería el compuesto de la fuerza de ventas. En el pronóstico de ventas, un estimado compuesto o compuesto a secas de la fuerza de ventas consiste en la reunión de las estimaciones que hacen todos los vendedores de las ventas de sus territorios durante un periodo futuro que interesa. El total de estas estimaciones es el pronóstico de venta de la compañía, pero siguen siendo estimaciones. Un método propuesto de la fuerza de ventas
produce un pronóstico aceptado si la empresa tiene vendedores competentes e informados. Su fuerza radica en que aprovecha los conocimientos especializados de los vendedores en sus propios mercados. Más aún, hace que los vendedores estén más dispuestos a aceptar sus cuotas de ventas asignadas porque ellos participan en la elaboración de los pronósticos que fueron la base de dichas cuotas. Un compuesto de la fuerza de ventas es más útil para las empresas que venden a un mercado formado principalmente por unos cuantos clientes grandes, de los cuales trabajan estrechamente los vendedores y están bien informados sobre los planes. Y por último, tendríamos como otro método el juicio ejecutivo. El método de conseguir el juicio ejecutivo consiste en recabar el parecer de uno o más ejecutivos en cuanto a las ventas futuras. Si se trata de un juicio bien fundado, basado en medidas válidas como el análisis de factores del mercado, la opinión de los ejecutivos, puede aportar pronósticos acertados. Sin embargo, basar un pronóstico solo en la opinión de los ejecutivos es un poco riesgoso porque muchas veces tales opiniones son mera intuición o resultado de conjeturas. Varios negocios de Internet se iniciaron con base en suposiciones acerca de las ventas potenciales y fracasaron un año o 2 años después, cuando los pronósticos probaron ser demasiados optimistas. En todo esto hemos hablado lo que serían las bases propiamente de este pronóstico, como la participación del mercado, que es un término que se usa a menudo en los negocios como medida de desempeño, que sería la participación del mercado, que es la proporción de ventas totales de un producto que consigue una sola empresa durante un periodo definido en un mercado específico. También hablamos del factor de mercado, al igual que el potencial del mercado, potencial de ventas también, y el pronóstico de ventas. Todos estos conceptos estaban subyacentes en los métodos que se utilizan para pronosticar ventas. Así que tenemos que tomar en consideración todos estos elementos. Muchas veces se hacen análisis estadísticos para ver el pronóstico de la demanda del mercado. Se utiliza mucho estadística para tener un poco más de datos fidedignos o al menos de unas tendencias más realistas de un producto en cuestión cuando se impone en un mercado. Vamos a ver esto de la investigación de marketing e información de mercados. La función de la investigación de marketing generalmente es necesaria, o sea, es fundamental antes de que un producto sea introducido en el mercado y de manera regular durante toda la vida de ese producto se debería realizar una investigación. La investigación no se limita a los productos. Se lleva a cabo para responder a preguntas sobre los segmentos potenciales del mercado, las tiendas enteras, las marcas, la publicidad, los precios y cualquier otro aspecto del marketing. Los problemas en todo proyecto de investigación son definir correctamente el objetivo de estudio, reunir los datos apropiados y transformarlos en información útil. Para esto, para ver cómo se hace, empezaremos, por ejemplo, analizando brevemente este cuadro que estaríamos acá, viendo el procedimiento de la investigación. Antes de continuar, probablemente hayamos pasado por alto esto de explicar la mezcla del marketing, conocida como las 4 P's del marketing, que es un concepto fundamental en la gestión y planificación de estrategias de marketing. Este es un concepto bastante popularizado por el experto en marketing Jerome McCarthy en la década de los 60. Las 4 P's, traducidos al español más o menos, sería producto, precio, plaza, o sea, la distribución y la promoción, las 4 P's. Entonces, cada que hablemos de mezcla de marketing, estaremos aludiendo a esos 4 elementos como el producto, el precio, la plaza y la promoción. Continuando, y antes de entrar a esto de la definición de los objetivos,
También es importante resaltar que la investigación de marketing consiste en todas las actividades que le permite a una organización obtener la información que necesitan para tomar decisiones concernientes a su ambiente, a la mezcla de marketing que acabamos de indicar y clientes presentes y potenciales. En concreto, la investigación de marketing es el desarrollo, la interpretación y comunicación de la información orientada a las decisiones para su uso en todas las fases del proceso de marketing. Es así que nosotros tendríamos que seguir un procedimiento lógico, seguir unas fases que nos van a ayudar bastante para la investigación. La mayoría de los proyectos de investigación de mercado bien diseñados siguen este procedimiento delineado en este gráfico. Por ejemplo, tendríamos en primer momento el definir el objetivo. A menudo la investigación la realiza alguien que no es el gerente de marketing, que será quien la use lógicamente, pero él no hace la investigación como tal. Por lo tanto, es esencial que se tenga una idea bien clara de lo que tratan de indagar, o sea, buscar el objetivo del proyecto. Eso es definir el objetivo en general. Normalmente el objetivo es resolver un problema, pero no siempre es así. Con frecuencia el objetivo es entender o definir mejor un problema u oportunidad que se presenta. A veces el objetivo solo es determinar si hay un problema. A modo de ilustración, supongamos que un fabricante de equipo comercial de aire acondicionado ha estado disfrutando de un incremento sostenido en su volumen de ventas por espacio de varios años. La administración decidió realizar un análisis de venta, así que este proyecto de investigación descubrió el hecho de que aun cuando el volumen de venta de la compañía había estado creciendo, su participación de mercado había declinado porque la industria estuvo creciendo con mayor rapidez aún, o sea, la competencia. En este caso, la investigación de mercado hizo ver un problema que la administración no sabía que existía. Después de especificar el objetivo de investigación, está listo para dar el segundo paso, que sería el análisis situacional. Entonces, los investigadores tratan, después de plantear el objetivo, tratan de sentir la situación que rodea el problema. Analizan la empresa, su mercado, su competencia y la industria en general. El análisis situacional es una investigación de fondo que ayuda a refinar el problema indagatorio. En este paso se trata de obtener información acerca de la compañía y de su ambiente de negocios por medio de una investigación, puede ser bibliográfica, o un extenso trabajo de entrevistas con funcionarios de las empresas. En el análisis situacional, los investigadores tratan también de precisar la definición del problema y de elaborar hipótesis y pruebas. Una hipótesis de investigación es una suposición de encontrar apoyo, sugeriría una solución a un problema, esto de la hipótesis. Luego tendríamos el hecho de hacer una investigación informal. Una vez que se tiene una percepción razonable del problema, los investigadores están listos para reunir algunos datos preliminares. En la investigación informal consiste en reunir información fácil de obtener de la gente que está dentro y fuera de la empresa, como por ejemplo los intermediarios, los competidores, agencias publicitarias y consumidores. La investigación informal es un paso crítico en un proyecto de investigación porque determinará si se necesita o no se necesita un estudio. A menudo se puede tomar decisiones con la información obtenida en la investigación informal. Luego ya se plantea y se planea en este caso y se lleva a cabo una investigación ya mucho más formal. Si los anteriores pasos, todos estos que hemos mencionado, han satisfacido o han satisfecho lo que sería ya la necesidad de información, entonces termina el proyecto, se informan los resultados. Pero
Si se requiere más estudios, entonces continúa con esto de planear y llevar a cabo una investigación mucho más formal. Si el proyecto determina que hay que seguir con la investigación, el investigador tiene que determinar qué información adicional se necesita y cómo se va a obtener. Entonces nosotros tenemos que seleccionar las fuentes de información. En una investigación se puede utilizar los datos primarios, secundarios o ambos. Los datos primarios son los datos nuevos reunidos específicamente para el proyecto que se pretende llevar a cabo. Cuando los investigadores, por ejemplo, de una cadena de supermercado del Medio Oeste observan un movimiento, entonces de grandes cambios, se suele ver qué ha pasado, cómo o por qué se está produciendo estos cambios para ver qué cosas nosotros podríamos mejorar o seguir en esa forma de trabajar. Y los datos secundarios son datos disponibles captados con anterioridad por algún otro propósito o por otras personas. También tendríamos las fuentes de datos secundarios, que es una fuente de información excelente para que nos permita a nosotros tomar también decisiones. Y luego también se tiene que seleccionar un método de acopio de datos primarios y secundarios. Pero como los datos primarios son los que nosotros vamos a recabar, ya que los datos secundarios ya fueron recabados anteriormente, entonces en este primer caso hay tres métodos muy usados para reunir los datos primarios, como la observación, la encuesta y la experimentación. Como cada método tiene puntos fuertes y débiles, se puede emplear más de uno en diferentes etapas del proyecto. También en la investigación formal se puede preparar formularios para la obtención de datos. Para entrevistar o observar a los sujetos, los investigadores utilizan un cuestionario o formulario con instrucciones y espacios para registrar observaciones y respuestas. No es fácil diseñar un formulario de recolección de datos que atraiga precisamente la información requerida. Entonces tendríamos que tomar muy en cuenta la redacción de las preguntas, la forma de las preguntas, el esquema del cuestionario y una prueba previa para ver si funciona o no el recabado de información. También tendremos que planear la muestra. No es necesario encuestar o observar a todas las personas que puedan arrojar luz sobre el problema de investigación. Basta con reunir datos de una muestra representativa. Si esta es de un grupo entero, una muestra representativa nos es más que suficiente. Todos nos servimos del muestreo. Por ejemplo, con frecuencia nos formamos opiniones de las personas sobre la base de unas cuantas interacciones que anteriormente tuvimos con otras personas. Entonces emulamos los mismos, así que no es necesario trabajar con toda la población a ser investigada, suficiente con una muestra. Luego tenemos que proceder en la planeación de una investigación formal, la recolección de datos. La tarea de recolectar los datos primarios de la entrevista o la observación pueden estar a cargo de personas o de máquinas. Desafortunadamente, este a menudo es el eslabón más débil del proceso de investigación. El proyecto de investigación puede diseñarse con todo cuidado, pero los frutos de este trabajo pueden perderse si la recolección de los datos se realiza de forma inadecuada, así que es sumamente importante. Después de hacer todos estos procedimientos de investigación formal, se analizan los datos e informan los resultados. Entonces, el valor de una investigación lo determinan sus resultados, lógicamente. Y como estos no pueden hablar por sí mismos, entonces el análisis y la interpretación son piezas claves en cualquier proyecto. Las computadoras permiten a los investigadores tabular y procesar grandes cantidades de datos con rapidez y a bajo costo. No obstante, tal vez se abuse de esta herramienta, así que hay que tener cuidado. A los gerentes les sirve de poco amontonar impresos de computadora, o sea, la información así en bruto. Los investigadores tienen que ser capaces de identificar relaciones vitales,
localizar tendencias y descubrir patrones. Eso es lo que transforma los datos en información útil, porque los datos en bruto realmente no es muy útil para los encargados, propiamente para las personas, los administradores del marketing. Así que las conclusiones y recomendaciones del investigador constituyen el producto final de la investigación. La mayoría de los proyectos requieren un informe escrito, por lo común acompañado de una presentación verbal a la administración. Aquí la habilidad de comunicación se convierte en un factor sumamente importante. Los investigadores no solo deben ser capaces de escribir y hablar con eficacia, sino que tienen que adoptar la perspectiva del gerente al presentar los resultados de la investigación. Y por último, se tiene que dar seguimiento. Los investigadores deben hacer un seguimiento de sus estudios para determinar si están utilizando sus resultados y recomendaciones. La administración puede no utilizar los resultados de un estudio por varias razones. El problema que dio lugar a la investigación puede haberse definido mal, haberse vuelto menos apremiante o haber desaparecido. O la investigación puede haberse terminado demasiado tarde para ser útil, ya no requieren esa información. Así, sin el seguimiento, el investigador no tiene forma de saber si el proyecto acertó en su objetivo y satisfizo las necesidades de la dirección o si se quedó corto. El resultado es que se ignoraría una importante fuente de información para mejorar la investigación futura. Es así que todo este procedimiento de la información pues se dio, ya que el gerente de marketing puede solicitar información y luego existe un sistema de procedimientos para los datos, como habíamos mencionado. Todo esto, la reunión, el análisis, el almacenamiento de la información, recuperación y la diseminación. Entonces luego llega ya los informes regulares y conforme a especificaciones respecto a las necesidades o el problema que trataba de resolver. Entonces el sistema de información es muy similar, prácticamente es todo el procedimiento interno que subyace a la información que necesitan las personas. Es así que la presión competitiva, el coste de cometer un error y la complejidad de los mercados nacionales y extranjeros contribuyen a la necesidad de la investigación de marketing. Hoy, para que una compañía opere con éxito, la dirección tiene que hacer investigación de marketing. Esto es obtener, interpretar y comunicar la información orientada a las decisiones. Tres herramientas utilizadas en las investigaciones son los sistemas de información de marketing, los sistemas de apoyo de las decisiones y los proyectos de investigación. Un sistema de información del marketing, o sea, el SIM que acá hemos comentado, es un conjunto dinámico de procedimientos ideados para generar, analizar y diseminar, al igual que almacenar y recuperar información para el uso en la toma de decisiones de marketing. Este SIM de acá, esta lógica, le proporciona al ejecutivo un flujo regularmente programado de información y elaboración de informes. Al crear SIM globales, las empresas se enfrentan con problemas de oportunidad, precisión de los datos y diferencias de terminología y medida. El sistema de apoyo a las decisiones llamado SAT difiere un poco del SIM, en que el gerente, utilizando una computadora personal, puede usar directamente los datos. El SAT